Y como cada viernes, abrimos la ventana hacia el mundo para conocer qué va aconteciendo, qué va sucediendo en este mundo tan convulso. Y para eso nosotros tenemos un especialista, un amigo de la casa. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Como siempre, una gran alegría y un placer. Y bueno, para no ser reiterativo, qué hermoso viernes que nos ha regalado Dios el día de hoy. La verdad que hermosa jornada. Veo los colores desde acá. Yo tengo la gran fortuna. Estoy en un piso, entonces tengo la mirada un poquito más arriba, en un primer piso, y se ve realmente, el amanecer es realmente muy, pero muy lindo. Donde seguramente el clima es un poco quizás de nostalgia, de tristeza, quizás de añorar tiempos que no sabremos, seguramente no lo sabremos si volverán o no. Esto está sucediendo justamente en Roma con todo lo que ha acontecido en torno al Papa Francisco. Nosotros a lo largo de la semana hemos estado conversando justamente con distintos los columnistas que tenemos a lo largo de este No la ven, y sin dudas el tema del Papa Francisco ha ocupado las primeras planas de los diarios y de los portales de televisión. Pero acá hay algo interesante, ¿no? Porque evidentemente hay un cambio de época, se viene una nueva elección, esto también tiene un impacto en la geopolítica, y para eso vamos a conversar con vos, Tadeo. Me encantaría saber, que me cuentes. Primero, quiero preguntarte a vos personalmente, sé que sos una persona muy espiritual, una persona muy creyente. ¿Cómo recibiste esta noticia de la muerte del Papa Francisco? Y a partir de ahí me imagino que todo tu análisis en relación a lo internacional empezó a acrecentarse con el paso de los días, ¿no? Sí, fue un día lunes con bastante noticias, bastante información, muy convulso, vamos a decirlo, porque sucedieron una serie de acontecimientos en muy pocas horas, y entre ellos, la sorpresiva muerte del Papa Francisco fue bastante impactante a nivel internacional, porque todos lo vimos el fin de semana, incluso bastante bien de ánimo y dentro de lo esperado por su edad en salud estaba bastante estable. Pero fue un golpe interesante, un golpe duro que vuelve a reconfigurar el escenario mundial del que siempre estamos hablando, que se mantiene en continuo cambio, en continua transformación. Creo que dentro de todos los análisis que se han hecho a lo largo de esta semana, tanto hablando desde la perspectiva de la Iglesia, las transformaciones del Papa en la política interna del Vaticano, dentro de también el área espiritual, creo que no se ha abordado de manera coherente la parte internacional de lo que significa la política exterior del Vaticano, y recordando que más allá de la Iglesia Católica estamos delante de un Estado-nación. Sí se habló horas después de la muerte del Papa de, toda la rosca política y las internas y las diferentes sectores entre los conservadores, los liberales o los progresistas, como se suele decir, en la próxima elección del Papa, del cónclave y todas las zancadillas que ya se están poniendo, en lo cual más que espiritual refleja un claro sentimiento político universal, te diría, de cómo se maneja la política, no únicamente local aquí en Plotier o a nivel nacional en Argentina, sino que también en otros estados. Y algo que se ha ignorado, querido Bruno, creo que es la política exterior del Vaticano, el verdadero poder que se tiene, y cómo incluso la elección de los papas está sumamente influenciado por el posicionamiento geopolítico del Vaticano y la evolución del acontecer mundial. Si nos remontamos un poco a la historia, vamos a ir a la historia reciente. Recordemos, por ejemplo, la elección del Papa Juan Pablo II, que tuvo una clara connotación para frenar cualquier auge de la Unión Soviética en la Guerra Fría, y fue responsable prácticamente de la caída de la URSS, y a la misma vez fue algo como para incentivar el catolicismo en medio de este conflicto internacional. Algo similar sucedió con la elección del Papa Francisco. Recordemos cómo estaba la Iglesia Católica en línea general antes del año 2013, cuando fue electo, en los cuales, había un gran retroceso de la Iglesia Católica, ya no era representativa del nuevo milenio y de las nuevas modas y de los nuevos vientos que sacudían al mundo.
Y la elección del Papa Francisco sirvió, por ejemplo, para neutralizar en América Latina la presencia de los movimientos evangélicos que se habían expandido en gran parte del continente, y la elección de un Papa americano, popular y, vamos a decirlo con toda la connotación que tenía en sí mismo Francisco, sirvió para neutralizar esto. Ahora bien, la dinámica geopolítica actual, en medio de las diferentes avances y transformaciones, nos estarían indicando, por ejemplo, que se vendría un papa, vamos a decirlo, en la próxima elección, según los parámetros geopolíticos, sí, alguien que tire más para un lado conservador. Claro. Y esto, recordemos que tiene que ver mucho con la política tanto exterior del Vaticano, recordemos que es uno de los poderes económicos más grandes del mundo, como también cuenta con el servicio de inteligencia más importante del mundo. Estamos hablando de la Compañía de Jesús, dígase los mismos jesuitas, en los cuales se remontan a más de 1500 años de servicio de inteligencia, por lo cual la gran cantidad de información que se recolecta a través de las diferentes terminales que tiene el Vaticano a lo largo del mundo sirve para este posicionamiento político. Incluso, creo que te lo mencionaba fuera de aire, sí, querido Bruno, respecto a si el Vaticano se amolda a la política internacional o el Vaticano amolda la política internacional. Es una discusión, al menos en Occidente, que siempre lo hemos visto históricamente. Si uno se remonta, por ejemplo, a la Edad Media, quien llevaba y dirigía la batuta siempre fue el poder del Vaticano, y creer que una entidad con tanta historia, con tanto conocimiento, con tanto poder, tanto político, espiritual y hasta económico encima, no puede definir, incluso en la actualidad, ciertos posicionamientos, creo que sería pecar de inocentes. Y dentro de este, vamos a decirlo, de esta situación actual, hay que tener en cuenta que sobre todas las cosas, el Vaticano logra tener una gran adaptación a los tiempos actuales, logra tener una infiltración, y esto también le garantiza su supervivencia a lo largo de los cientos de años que se ha mantenido. Bueno, lo ha logrado no a base de rezar, sino a base de lograr mantener una política muy interesante que creo que siempre es necesario prestar atención. Iba a preguntarte en esta, creo que hoy los ojos están puestos en ver quién será el próximo papa, ¿no? Y en esta, creo que por primera vez me parece, bueno, si bien el recambio papal se da cada una cantidad importante de años, si bien este no ha sido un periodo tan largo, pero evidentemente sí dejó marca y huella el legado del Papa Francisco. Digo, yo me acuerdo que entre el fallecimiento de Juan Pablo II, la llegada de Joseph Ratzinger, luego su posterior renuncia y la elección del Papa, yo no había escuchado tanto como sí ahora esta idea de que la Iglesia está en cierto punto también con una grieta de los, bueno, como lo mencionabas recién vos, conservadores, y del otro lado más bien progresistas, ¿no? Evidentemente esto también se traslada a nivel mundial, ¿no? Cuando hace unos meses atrás, pasaron las elecciones en Alemania, se dieron las elecciones en Estados Unidos, se hablaron de las elecciones también en Francia, se habla también de lo que sucedió en Italia. Digo, hay una corriente que pareciera ir hacia el lado de los gobiernos más autoritarios, más conservadores, pero finalmente no terminan teniendo la fuerza necesaria como para imponerse. Digo, en Alemania, si bien tuvo un crecimiento, no se impuso, en Francia igual, en Italia, si bien está Giorgia Meloni, todavía el crecimiento no termina de afianzarse. ¿Qué pasa con esta corriente conservadora de ultraderecha, pero que tiene su crecimiento, pero pareciera que es paulatino, parece que amaga que va a venir con fuerza y termina diluyéndose? La llegada de un nuevo papa que pueda llegar a ser más conservador, ¿puede llegar a fortalecer esa tendencia mundial? Muy buenas preguntas, querido Bruno. Primero que nada, tener en cuenta lo siguiente. Históricamente, las elecciones del Vaticano, los cónclaves, han sido verdaderamente convulsos, muy politizados, y hasta te diría una suerte de culebrón, en los cuales en la elección del Papa siempre hay 1.000.000 de intereses ida y vuelta de manera constante. Tal vez en los papas anteriores
los medios de comunicación no daban énfasis a estas luchas internas, siempre existieron. Históricamente, si nos remontamos, hay muchísimos libros de historia que hablan sobre la elección de diferentes papas. Hubo un cónclave durante la Edad Media que duró más de 1000 días, entre 20 cardenales, para elegir un papa, porque no se ponían de acuerdo, porque respondían a dos reyes diferentes. Uno respondía a un rey de Francia, otro de un norte de Italia. Entonces, bueno, démonos esa idea de que no siempre fue tan color de rosas y que esto es una política continua. Ahora bien, respecto a este resurgir, vamos a decirlo, conservador, tiene que ver también con lo que ha estado sacudiendo bastante Europa, como bien mencionabas, en el último tiempo. Hay que interpretar que la Iglesia Católica tiene que mantener un status quo, no únicamente para mantener a sus fieles, sino que incluso para ampliar su posicionamiento geopolítico. Actualmente, yo creo que como el Papa Francisco fue vital para recuperar América, y como el Papa Juan Pablo II fue fundamental para conservar Europa y ganar posición en contra de la URSS, el nuevo Papa que viene tiene que volver, creo que, a recuperar la centralidad de Europa en el juego político del Vaticano, debido a los intereses económicos que esto conlleva. El Papa Francisco trató de tocar varios temas económicos, no lo logró solucionar de todo, y creo que ese va a ser el punto álgido de la discusión para el próximo Papa, que muy probablemente termine quedando en Europa, ya sea que quede el que actualmente funciona como una suerte de canciller o ministro de Exteriores del Vaticano, que es de origen italiano, o ya sea con la elección de el cardenal de Utrecht, esto en Países Bajos, William Eijk, o con el alemán Müller, o con Peter Erdo de Hungría. Bueno, son diferentes actores que han logrado mantener un perfil bajo, no tanto como Robert Sara o Peter Burke, el norteamericano, pero hay bastante intereses en ese ala para recuperar el poder, pero a la misma vez hay que recordar esta frase que suelen decir los italianos, que el cardenal que se viste de papa antes sale igual de como cardenal después del cónclave, ¿no? Es decir, que las elecciones son muy internas y que hay muchas discusiones dentro de estas puertas cerradas para la definición de los próximos pasos a seguir por el Vaticano. Discusiones no menores que tienen que ver prácticamente con geopolítica dura y pura y el nuevo reordenamiento global en medio de, bueno, como comenzaba diciendo que el lunes fue un día de acontecimientos, horas antes de que se sepa que el Papa había fallecido, renuncia, por ejemplo, el encargado del Foro Mundial de Davos, Klaus Schwab, después de más de 50 años de mandato, Foro de Davos, encargado de las transformaciones neoliberales del mundo, renunció, deja paso a un presidente nuevo, una persona que era también el presidente de Nestlé anteriormente. Entonces se abre un nuevo panorama. El rey de Inglaterra está con un cáncer terminal. Toda esta semana fue noticia en Inglaterra sus últimas peticiones finales, ver a sus nietos y quedarse, pese a su débil estado de salud, en el trono de Inglaterra el máximo tiempo posible. Entonces con esto vemos que hay grandes transformaciones, se abre un nuevo panorama internacional, y la muerte del Papa Francisco coincide con este escenario geopolítico. Una fecha importante que queda marcada en el calendario y que a partir de ahora empieza a tener un gran movimiento, va a impactar en todo el mundo, no tenemos la menor duda, y lógicamente la vamos a estar repasando acá, ¿no? Todos los movimientos que se vayan dando lo vamos a estar conversando aquí en Hola Bien. Estamos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista internacional. Tadeo, más allá de lo que ha sucedido con el Papa Francisco, el mundo siguió girando, siguieron sucediendo cosas, hay un conflicto bastante interesante, ¿no? Que incluye a la India. Sí, más que interesante, yo diría muy peligroso, preocupante. Bruno, muy preocupante, que por cierto se da en una casualidad de una visita del vicepresidente de Estados Unidos. El último mandatario o dignatario internacional que vio al Papa Francisco fue el vicepresidente de Estados Unidos. Claro, el señor vicepresidente Vance. de Estados Unidos, Sí. Vance. Lo termina de ver y va a la India. Y ahora tenemos una guerra en puertas entre India y Pakistán. No sé si alguien por la quiere duda que no se hacer venga por acá. Mejor que no, porque hay que tocar madera, querido Bruno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hubo un atentado terrorista en Cachemira, esta región musulmana que perteneciente a la India,
Recordemos que hay un estatus especial para este estado, en los cuales se ha querido anexar a Pakistán, la India lo impide, ha querido ser independiente, la India lo impide, un verdadero problema geopolítico en el medio, pero hubo un atentado en el cual el gobierno de la India acusa que Pakistán estuvo detrás. India y Pakistán, dos estados con armamento nuclear. Pakistán le pide a la India que rectifique, que diga si tiene las evidencias que las publique. La India no tiene las evidencias y el gobierno de Narendra Modi, es el presidente de la India, es un gobierno muy nacionalista, pro-hindú, incluso con bastantes denuncias de persecuciones religiosas internas en la India, en contra de cristianos, en contra de musulmanes, muy convulso la situación. Decide de una manera populista, para seguir ganando apoyo popular, romper relaciones con Pakistán, cerrar una represa del río Indo que alimenta gran parte de Pakistán con agua y con recursos hídricos, la cierra para que Pakistán se quede sin agua y empieza a tomar medidas extremistas en contra de su vecino Pakistán. Lógicamente, del otro lado dijo que esto es una declaración de guerra y lo que estamos viendo actualmente es las tensiones clásicas de un conflicto a las puertas, movilización de armamento en la frontera, denuncias de ataques de un lado o del otro, retiro de acuerdos internacionales, y todo esto en una región sumamente estratégica que tiene que ver mucho también con esta guerra comercial en contra de China. Recordemos que India también tiene conflictos territoriales en contra de China, y la visita del vicepresidente Vance a la India era para reforzar los posicionamientos de una India 100% anti-China. Que lo que sucede, el principal corredor económico de China, que es el proyecto de la Ruta de la Seda, pasan necesariamente por Pakistán. Y este conflicto, incluso el cierre de estas represas que alimentan con recursos hídricos a Pakistán, atenta directamente contra China. Entonces, estamos delante de un conflicto fronterizo, pero que en realidad las razones no son fronterizas, sino que son internacionales. Y este atentado que se llevó a cabo en Cachemira, en la India, también encaja en estos clásicos ataques de falsa bandera, algún sector que hace un atentado, pero que no es ni India ni Pakistán, sino otro país interesado en crear un conflicto, crear división, y de esta manera también poner en juego la estabilidad en Asia, en un Asia, vamos a decir, Asia del Sur, su casi conexión con sudeste asiático, que vamos a decir que dentro de todo bastante bien venía dentro del escenario global y que ahora, bueno, nuevamente algunas personas están en medio de este mismo reacomodo global, jugando sus intereses para perjudicar a otros actores, en este caso a China, como también a Rusia, que se ha visto muy beneficiado con el comercio de petróleo, tanto en la India como en Pakistán, una guerra entre estos dos países, bueno, cierra el grifo a bastantes intereses y abre las oportunidades a otros. En estos momentos, situación de gran tensión entre India y Pakistán, dos países con armamento nuclear y que de manera continua han estado en conflicto en las últimas décadas, pero que este nuevo capítulo parece ser algo no menor y que creo que es necesario tener en cuenta por la evolución de lo que podría ocurrir en estos lugares. Pareciera que todos los caminos conflictivos hoy en el mundo conducen o a Estados Unidos o a China, ¿no? Pareciera que más allá de la idea de un mundo multipolar, evidentemente hoy los grandes protagonistas de todas las peleas parecieran ser que son China y los Estados Unidos, ¿no? Creo que en lo personal, en la era moderna nunca se la ha visto a China involucrada 100% en una guerra desde el lado armamentístico, desde lo militar. No se ha visto una China en ese sentido en otros países, o si se han dado pequeñas guerras o guerrillas donde China haya puesto en práctica, no sé, algún tipo de táctica, algún tipo de armamento especial, etcétera, etcétera. Me imagino que también se deben estar armando en una carrera armamentística bastante interesante, ¿no? En el libro principal de los chinos, que en cualquier feria de libro que vayamos, no en la de Plotier porque no tenemos feria de libro, pero a nivel provincial o a nivel nacional, el principal libro que se vende generalmente se llama El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. Y Sun Tzu, que vivió hace más de 1500 años, escribió que la mejor guerra es la que no se pelea. Y eso lo entienden muy bien los chinos, y siempre han evitado cualquier conflicto armado abierto, que principalmente ellos entienden que el principal perjudicado de una guerra son sus propios pueblos. Entonces siempre ha evitado
estar en medio de estos escenarios, pero las pruebas de armamento continuo y la preparación continua para todo escenario es algo también fundamental en la filosofía china. Entonces están listos para cualquier escenario, preparados para cualquier escenario, y los armamentos incluso fueron probados, son probados de manera continua, extraoficialmente, en Ucrania, en Corea del Norte, en manera activa con diferentes ejercicios. Entonces por ahí se iría la bala. Y ahora una reflexión que vos dejabas muy bien, de que pareciera que estamos delante de un conflicto entre China y Estados Unidos. Volvemos a este mundo, vamos a decir, bipolar, incluso el pensamiento del mundo multipolar versus mundo unipolar, sí. También es algo bipolar en la conflictividad entre dos pensamientos. Por eso es algo muy entretenido el escenario global. Digo entretenido por la cantidad de eventos, no porque sea algo divertido, porque bueno, en todos estos conflictos hay puja de intereses, hay damnificados, y generalmente el pueblo liso y llano, tanto vos, Bruno, yo, la audiencia, son los perjudicados de estas maniobras internacionales, en los cuales los poderosos siempre obtienen alguna ganancia, y siempre hay ganadores y perdedores en estos escenarios a nivel global. Y como siempre decís, uno de los principales derrotados siempre es la verdad, ¿no? Y nosotros acá estamos en este espacio, en la Casa del Rock Argentino, en No La Ven, para poder mostrar un poquito de realidad, abrir los ojitos y ver un poquito más allá de lo que los medios tradicionales de comunicación nos suelen vertir y distribuir también a través de portales y portadas de diarios. Tadeo, querido, el agradecimiento, como siempre, que tengas una excelente jornada. Buen fin de semana para vos. Muy buen fin de semana, querido Bruno, un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia, y como siempre a total disposición. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista internacional aquí en la Casa del Rock, en No La Ven, conversando justamente en esta visión mundial, todo lo que pasa en el mundo y bueno, cómo se empieza a reconfigurar justamente tras el fallecimiento del Papa, cómo la injerencia del Vaticano y lógicamente también del catolicismo tiene una injerencia muy importante en la geopolítica y cómo impacta lo que pasó aquí, bueno, lo que pasó en realidad en el Vaticano, ¿no? Con el fallecimiento del Papa.